Estimado cliente Nubox, en este momento daremos inicio a la capacitación del sistema Contabilidad Legado. En primer lugar debemos ingresar a Nubox. Para eso indicamos www.nubox.com. En la esquina superior derecha seleccionamos el login e ingresamos con nuestro root de usuario y contraseña. Nos va a aparecer los productos que tenemos contratados y seleccionamos la opción de contabilidad legado. Dentro del sistema de contabilidad tenemos 4 módulos. Uno es el de maestros, movimientos, reportes y utilitarios. Ya de forma detenida vamos a revisar cada uno de ellos. En primer lugar, para empezar a crear la empresa, lo que debemos hacer es crear el plan de cuentas. Para eso nos vamos a la opción de maestros, manejo de cuenta, planes de cuenta. Tenemos dos opciones para hacer la creación de este plan de cuenta. La primera de ellas es poder copiar uno que viene por defecto en el sistema, crear uno preexistente, ¿cierto? O poder copiar uno que ya tengo predefinido. Entonces, para eso presionamos la opción agregar, tenemos copiar existente y copiar predefinido. Existente es copiar tal cual un plan de cuentas que ya tengo creado, y predefinido puedo elegir alguno de los que ofrece el sistema. Vamos a hacer primero la creación de uno existente. Presionamos la opción y en la esquina superior derecha nos va a aparecer el listado de los planes de cuenta que ya tenemos creados. Por ejemplo, si yo quiero copiar el plan de cuenta estándar, lo selecciono, le doy a aceptar y luego cambio los códigos según el correlativo que voy llevando del registro de mis planes de cuentas. Y a este le cambio, por supuesto, el nombre, identificándolo en lo posible con el nombre de la empresa. Y le damos guardar. Entonces, si se da cuenta, nos quedó creado un nuevo plan de cuentas, que es el de capacitación. O la otra opción que tenemos es poder seleccionar agregar y seleccionamos la opción de copiar predefinido. En copiar predefinido nos muestra los planes de cuenta que Nubox ofrece. Tenemos uno en base a IFRS y el otro son plan de cuenta estándar. Entonces seleccionamos alguno de ellos, le damos a aceptar y aquí modificamos el nombre y siguiendo siempre el correlativo de los que ya tenemos ingresados. Ponemos plan de cuentas. Y ahora le damos guardar. Entonces aquí tenemos el plan de cuenta que copiamos igual a un plan de cuenta estándar y tenemos otro plan de cuentas que creamos a partir de los modelos que trae el sistema. Ahora vamos a hacer la creación de la empresa. Para eso ingresamos a maestros, información de empresas a empresas. Presionamos agregar y asignamos un código también siguiendo el correlativo de lo que ya tengamos ingresado o cualquier otro código que quieran indicar. Se completan los datos de la empresa, el root de la empresa, se indica la razón social, en el caso de que la empresa sea persona natural, se pone nombre, apellido paterno, materno, la región a la que pertenece, la ciudad, comuna, dirección. Estos datos son relevantes para el hecho de luego sacar los reportes. Todos estos datos aparecen en el membrete del reporte. Y en la opción de plan de cuenta, seleccionamos alguno de los planes de cuentas que ya creamos. Entonces vamos a seleccionar en este caso el plan de cuenta de capacitación, ya que fue el que copiamos predefinido de otro plan de cuentas. Y la modalidad de ingreso para el sistema contabilidad legado de Nubox tenemos tradicional y simplificada. La modalidad tradicional son las que me permite ingresar comprobantes de ingreso, egreso y traspaso, y la simplificada solo me permite ingresar detalle de ingreso y egresos. Y le damos guardar. Entonces ya tenemos creada la empresa con su plan de cuentas asignado.
Dentro del maestro información de empresas tenemos también el módulo de centro de costos. Bueno, a las cuentas de pérdida y ganancia, ¿cierto? Se puede asignar distintos centros de costos y esto nos permite al momento de poder ingresar el detalle de la factura, ¿cierto? Asociarlo a una cuenta, yo poder elegir a qué centro de costo llevarlo. Entonces, para la creación de este centro de costo presionamos agregar y aquí asignamos un código y, por ejemplo, vamos a crear el centro de costo de administración. Le damos guardar y vamos a crear otro del área de finanzas. Muy bien, entonces si a alguna cuenta yo le doy el atributo de centro de costo, cuando yo utilice esa cuenta el sistema me va a preguntar a cuál de los centros de costo que tengo creados en esta opción lo voy a llevar. Ahora nos vamos al plan de cuentas. Para eso ingresamos a Maestro Manejo de Cuentas, Cuentas. En la esquina superior derecha selecciono el plan de cuentas en el que voy a modificar y dar ciertos atributos a algunas cuentas. Entonces, por ejemplo, en el caso de la cuenta banco, la tenemos acá con el atributo de conciliación. Esto nos va a permitir, y es porque así yo lo tenía en el otro plan de cuentas, que nos permite el atributo de conciliación, es yo poder cargar, ¿cierto?, la cartola bancaria al sistema y que el sistema me realice conciliación bancaria a partir de los comprobantes y el detalle que yo ingreso para esta cuenta de banco. Entonces, por ejemplo, acá tenemos otra cuenta de banco. Si quiero yo modificar el nombre de la cuenta contable, la selecciono y presiono modificar y aquí modifico el nombre. Si a esta cuenta le quiero dar atributo de conciliación, en conciliación bancaria le pongo sí. Ya lo mismo pasa con los siguientes atributos, que sería el de centro de costo y de honorarios. Entonces vamos a avanzar en el plan de cuenta. Ya la codificación 4 corresponde a las cuentas de pérdida y las 5 a las de ganancia. Entonces, por ejemplo, a la cuenta ventas, a esta cuenta, ventas de activo fijo, nos vamos a elegir la cuenta de ventas, ¿cierto? Le damos modificar y, por ejemplo, a esta cuenta yo quiero darle el atributo de centro de costo. Entonces ahora cuando yo utilice esa cuenta, el sistema me va a preguntar a qué centro de costo llevarla. Y así es como voy dando el centro de costo y el atributo, ¿cierto?, a cada una de estas cuentas. Todo esto se debe asignar previo a empezar a ingresar la información al sistema. Ahora nos vamos a Maestro Manejo de Cuentas Auxiliares y para la empresa, en la esquina superior derecha, ¿cierto? Siempre seleccionamos la empresa en la que vamos a trabajar. Asignamos las cuentas auxiliares. Acá debemos establecer la cuenta de clientes y proveedores para poder ingresar las facturas de ventas y de compra. Entonces buscamos dentro de nuestro listado la cuenta de clientes y ahora la cuenta de proveedores. Esta sería una cuenta de pasivo. En el caso de que quieran asignar otra cuenta auxiliar para poder llevar el detalle de ese auxiliar, en esta opción es donde se agrega la cuenta y no debe tener movimientos asociados a la cuenta para poder establecerla como auxiliar. La opción de biblioteca nos permite crear asientos contables tipo para yo poder evitar crear el asiento contable desde cero. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos uno predefinido. Este se crea para todas las empresas y cuando yo vaya a ingresar el asiento contable al sistema, para el tipo de comprobante de egreso me va a arrojar ya en los asientos contables tipo de cómo debiese ser. Entonces, por ejemplo, este que ya tenemos creado es para realizar el pago de una factura. Entonces, este utilizaría la cuenta de proveedores contra la cuenta caja. En el caso de que yo haga el pago de esta factura a través de efectivo, por ejemplo. Vamos a hacer el ejemplo de poder crear esta plantilla con un ingreso ahora de una recaudación de factura utilizando la cuenta banco. Entonces le damos a agregar y en el nombre yo pongo recaudación factura.
selecciono que el tipo de comprobante es un ingreso y buscamos las cuentas que están asociadas. Entonces me aumentaría la cuenta de banco y ese monto va al debe. En la esquina inferior izquierda seleccionamos agregar fila y esto lo dejamos contra la cuenta de clientes que va al haber. Y le damos guardar. La opción de impuestos y retenciones ya es porque en el sistema, ¿cierto? Debemos ingresar las facturas de venta y de compra y hay algunas facturas que tienen impuestos distintos del IVA. En ese caso, se asigna y se configura primero en esta opción para luego ingresarlo de forma manual o ya sea por plantilla, se puede asignar cuál es el porcentaje y la distribución correcta del documento. Entonces, para agregar los impuestos, le damos a agregar, seleccionamos dentro del listado de los códigos del servicio cuál es el que queremos configurar y asignamos la cuenta contable para ese impuesto y luego le damos guardar. En maestros, información de tercero, cuentas corrientes, aquí es donde hacemos la creación y el listado, ¿cierto?, de los clientes y proveedores. Esta opción nos permite ingresar los clientes y proveedores de forma manual o a medida que vamos ingresando los documentos de venta y de compra, se van creando de forma automática. Ya vamos a hacer la creación de un cliente y en la esquina superior derecha seleccionamos el auxiliar, si voy a ingresar clientes o voy a ingresar proveedores. Entonces, por ejemplo, para clientes le doy a agregar, indicamos el root de nuestro cliente, seleccionamos la razón social, ¿cierto?, que sería el nombre del cliente, completamos todos sus datos y le damos guardar. Entonces ya tenemos creado nuestro cliente y lo mismo se hace en el caso de los proveedores. Se le da a agregar, se asigna un root, la razón social y le damos guardar. Prestadores de servicio es lo mismo, pero esto es en el caso de los honorarios. Se agrega de la misma forma. Agregar y indica el root, el nombre del prestador, su dirección y teléfono. En maestros conciliación, código bancario, esto es para configurar lo que son las descripciones de la cartola, que en este caso lo llamamos código bancario. Entonces aquí presionamos agregar y por ejemplo en el detalle de la cartola yo tengo que hice un abono pero a través de una transferencia. Entonces en descripción yo creo transferencia y transferencia lo puedo crear para abono para cargo. Entonces lo dejamos en descripción y en el código de importación el mismo nombre. Lo vamos a crear nuevamente, el 02 por ejemplo, pero esta vez lo vamos a dejar para cargo. Ya que se crean todos los conceptos que van dentro de la cartola. Por ejemplo, transferencia que fue el que creamos, depósito, no sé, o vale vista, por ejemplo, cualquiera de esos ítems que van dentro del detalle de la factura, dentro del detalle de la cartola, perdón. Ahora nos vamos a utilitarios, parámetros preliminares. Ya todo esto es lo que se debe configurar previo a empezar a ingresar la información al sistema. En esta opción presionamos modificar en la esquina inferior derecha, configuramos lo que va a ser la numeración de los comprobantes y el tipo de centralización que voy a llevar. Entonces, numeración manual de comprobantes, vamos a dejarle establecida que no para que sea de forma automática. El tipo de centralización la vamos a dejar manual. Bueno, tenemos la opción de manual, automática diaria y automática por documento. Manual quiere decir que yo voy a ingresar a la opción de centralización para hacer la centralización. Automática diaria, que durante, al final del día, ¿cierto?, se centralizan de forma automática todos los documentos que se ingresaron. Y automática por documento,
significa que a medida que yo vaya ingresando un documento, este se centraliza de forma automática. Ya se recomienda dejarlo de forma manual para que así el sistema me dé la opción de poder generar esta centralización en un solo comprobante para todos los documentos. En el tipo de numeración de los comprobantes, ya, si bien lo establecimos de forma automática, debemos asignar el tipo de numeración que vamos a llevar. Y tenemos todos estos tipos. Única significa que, independiente del tipo de comprobante que yo ingrese al sistema, me va a seguir un correlativo en el número. Ya, única por tipo de comprobante, voy a tener un comprobante número 1 de ingreso, número 1 de egreso y número 1 de traspaso. Mensual significa que todos los meses voy a empezar con el número 1 y mensual por tipo de comprobante, todos los meses 1 de egreso, 1 de ingreso, 1 de traspaso. Anual, todos los años empiezo con el número 1 y anual por tipo de comprobante, todos los meses empiezo por el número 1 de egreso, ingreso y traspaso. Luego debemos configurar lo que va a ser el IVA para las ventas, que sería IVA débito, y el IVA para las compras, el IVA crédito fiscal y la cuenta de retención. Y le damos guardar. Muy bien, entonces una vez configurado todo esto, podemos empezar a ingresar información al sistema. Para eso nos vamos al módulo, al panel de movimientos, ventas. En el sistema tenemos dos formas de hacer el ingreso de las ventas. Una es de forma manual y la otra es mediante plantilla de forma masiva. La forma manual, presionamos agregar en la esquina inferior derecha, seleccionamos el tipo de documento que estamos ingresando, ya por ejemplo, factura electrónica. Indicamos el número de esa factura, el periodo contable al que pertenece, la fecha de vencimiento de esa factura y el RUT del cliente. Entonces aquí me va a mostrar un listado de todos los clientes que ya tenga agregado y por ejemplo en el caso de que yo quiera asignar la factura a un cliente que no tengo creado, yo solo digito el RUT y el sistema de forma automática me va a permitir poder crearlo en línea. Y le damos guardar. Entonces ahora tengo dos creados, ¿cierto? Dos clientes para poder asignarlo a esta factura. Y aquí puedo agregar una breve descripción. Entonces ingreso la cuenta que va a estar asociada a la venta. Vamos a seleccionar la cuenta que le dimos el atributo de centro de costo. Por ejemplo, la cuenta venta, entonces. Seleccionamos el valor neto. Y la distribución del IVA es de forma automática. Aquí nos da el aviso siempre cuando tengamos algún error que nos impida con el proceso. Entonces en este caso sería que la empresa no posee centro de costo, por tanto debemos agregarlo. Para eso nos volvemos a la opción de maestro, información de empresa, centro de costo y creamos los que habíamos creado anteriormente. 01 sería para administración. Le damos guardar y vamos a crear el 02 para finanzas. Serían como la área de la empresa. Entonces ahora vamos a ingresar la venta. Presionamos agregar, seleccionamos el tipo de documento. Indicamos el número de la factura, el periodo, la fecha de vencimiento. Seleccionamos el RUT del cliente y ahora sí seleccionamos la cuenta de venta asociada al detalle de la factura.
Muy bien, ahí nos permite arrojar, ¿cierto?, la opción de administración. Y el valor neto de esta factura. El IVA me lo calcula automático y le doy guardar. Y tenemos el registro. Siempre en la parte superior del módulo vamos a tener para ingresar el filtro de fecha. Puedo filtrar por tipo de documento, por número de folio o por el root del cliente. Lo mismo se hace con las compras, se ingresan de la misma forma, y lo mismo se hace con los honorarios en el módulo de honorarios. Siguiendo con esta ruta, lo que corresponde realizar es la centralización de esta venta, ya para que se genere un comprobante de traspaso por el reconocimiento de esta venta. Para eso ingresamos a movimiento centralización. Le damos a agregar, seleccionamos el periodo, el tipo que sería venta, y en un solo comprobante le damos guardar. Ahora sí nos vamos a movimientos comprobantes con la fecha del último día del mes. Vamos a tener el comprobante de traspaso por la centralización de esa venta. Vamos a ver cómo quedó el comprobante. Y aquí nos muestra la cuenta de clientes contra la cuenta de IVA débito y la cuenta de detalle que sería la cuenta de ventas. En movimientos tesorería ya podemos ir haciendo un control de los pagos y recaudaciones de las facturas que me pagan los clientes, ¿cierto? Y las cuales yo pago a mis proveedores. Para esto selecciono el rango de fecha que voy a buscar, ¿cierto?, la factura para que está pendiente de recaudar o pagar, y en la esquina superior derecha selecciono la cuenta auxiliar. Si selecciono proveedores, me va a arrojar el listado de las facturas de compra. Si selecciono cliente, el listado de las facturas de venta. Muy bien, entonces selecciono al cliente, y lo que me permite esta opción es poder realizar el comprobante de ingreso de forma automática sin tener que digitarlo yo directo en la opción de movimientos comprobantes. Entonces, lo primero que debemos hacer es configurar arriba cómo va a quedar establecido este comprobante. Entonces seleccionamos la fecha del ingreso. En tipo de pago tenemos dos opciones, que es cheque y efectivo. Ya efectivo se asume que es a contado, y cheque todo lo que esté relacionado con banco. Seleccionamos la cuenta de banco que tenemos con atributo de conciliación, y el número de cheque sería el número de documento. En este caso, si vamos a utilizar transferencia, sería el número de la transferencia. Y en valor a pagar yo puedo indicar el monto por el total de la factura, o si me pagaron solo parte de ella, indico solo parte de ella, y luego genero el segundo comprobante por el saldo. Mire, vamos a hacerlo por 80.000, por ejemplo, y le damos guardar. Si revisamos ahora este mismo cliente, nos va a quedar con el saldo de 39.000. En movimientos comprobantes, ahora si revisamos, nos quedó generado un comprobante de ingreso por la recaudación de esta factura, que sería la cuenta cliente contra la cuenta banco. Esa es una opción de hacer el ingreso por la recaudación de la factura. La otra opción es hacerla directo de forma manual mediante un comprobante. En movimientos comprobantes, entonces presiono agregar, selecciono la fecha de la recaudación, indico que quiero generar un ingreso, y en biblioteca nos va a aparecer el asiento contable tipo que dejamos establecido anteriormente. Así me evito el tener que buscar la cuenta. Entonces sería la cuenta de banco, me va a aumentar por los 39.000, y la cuenta de cliente va a disminuir por los mismos 39.000. Como son cuentas que tienen ciertos atributos, al darle guardar, el sistema me va a pedir ese detalle. El primer detalle que me pide respecto al banco es el código bancario, ¿cierto?, el número de documento y el valor por los 39.000, y bueno, la fecha de esta misma recaudación.
Le doy guardar y el segundo detalle que me va a pedir es para la cuenta auxiliar. Entonces busco yo en el listado el cliente asociado, selecciono el número de la factura, indico cuál es el valor y la fecha. Y le damos guardar. Entonces aquí nos quedó el segundo comprobante de ingreso de la cuenta banco contra la cuenta cliente por el saldo cierto que quedaba de la factura. Si ahora yo me voy a movimientos tesorería, ya no aparece ese cliente pendiente porque hice el comprobante asociado a la misma que estaba con saldo. La opción de apertura, ya el sistema nos permite generar de forma automática la apertura de un año contable teniendo información del año anterior. En este caso, como no tenemos información del año anterior, se recomienda en una primera instancia poder generar un comprobante de traspaso con el detalle de todos los saldos que quedaron del año anterior, y para el año siguiente yo lo puedo hacer de forma automática mediante esta opción de apertura. Entonces aquí yo tendría que indicar cuál es el año de cierre, seleccionar la cuenta de pérdida o ganancia y le damos guardar. Entonces si revisamos ahora, una vez que cargue, ¿cierto? Perfecto. Si revisamos ahora en movimientos comprobantes, con fecha 1 de enero del año siguiente, en este caso sería del 2020, nos va a quedar el comprobante de traspaso por la apertura del año con los saldos que trajo del año anterior. Si vemos este comprobante, aquí nos muestra todas las cuentas que quedaron con saldo, y en este caso que sería el concepto de utilidad. Otra forma, ¿cierto?, de ingresar comprobante es haciéndolo en la opción agregar. Aquí se busca, ¿cierto?, la cuenta contable y el monto si va al deber haber. En el caso de que la cuenta tenga atributo de costo, nos va a arrojar para marcar esta opción de centro de costo. Para realizar la conciliación bancaria en el sistema, ya cierto, cuando hicimos el ingreso, el comprobante de ingreso mediante el módulo de tesorería, el sistema nos propuso y nos mostró ciertos datos que configurar al inicio. Esos mismos datos son los que deben ir en la cartola. Para eso ingresamos a movimientos cartola y tenemos dos opciones de cargar la cartola al sistema. Una de ellas es de forma manual en la opción agregar, ya donde los conceptos, que sería el detalle de cada de los conceptos que van en la cartola, deben ser los mismos que yo ingresé en el comprobante. Entonces yo tendría que ingresar acá la fecha, el concepto que serían los códigos bancarios, y debo indicar, el sistema concilia por 4 conceptos, que es fecha, concepto, que es el código bancario, número de documento, y si el monto es un abono o es un cargo. Entonces, siguiendo la ruta del comprobante de ingreso que ingresamos, aquí yo tendría que indicar la fecha del comprobante, ¿cierto? Seleccionar cuál fue el código bancario, cuál es el número de documento, cuál es el número de documento y cuál es el abono. Y este detalle tiene que ser el mismo del comprobante para que el sistema me haga la conciliación bancaria. Aquí yo puedo agregar de forma manual, una por una, las líneas de la inscripción de la cartola, y la otra opción que tenemos es hacerlo mediante la opción de importar, y aquí seleccionamos para poder descargar la plantilla. Ahí la plantilla que se descarga nos pide los mismos datos que si la ingresáramos de forma manual. Nos va a pedir la fecha, el concepto que sería el código bancario, número de documento y si es un abono o es un cargo. Nos vamos ahora a la opción de reportes. En utilitarios, cierre de periodos, finalizado cada uno de los
periodos de los meses, si ya no tengo estos contables que ingresar, yo puedo ir acá haciendo el cierre del periodo. Por ejemplo, en agosto no tengo más información que ingresar, entonces selecciono, indico el mes y le doy guardar. Entonces así, si yo me equivoco y creo un comprobante para un periodo que ya está bloqueado, el sistema me va a decir que ese periodo ya está bloqueado. Finalmente, entonces, a partir de todos los comprobantes que queden aprobados, es por cómo se generan todos los reportes. Si vamos a reportes, nos va a mostrar la información de empresa, ¿cierto? Los mismos ítems que están dentro del maestro, y aquí yo puedo ver un listado de las empresas, un listado de los centros de costo, un listado de centro de costo. En manejo de cuenta puedo ver cuáles son los planes de cuenta que tengo creados, cuáles son las cuentas asociadas al plan de cuenta que yo seleccioné en esta opción. Puedo ver los totales por cuenta y el listado de las cuentas auxiliares. En reportes movimientos comprobantes puedo hacer la impresión de los comprobantes, puedo revisar el borrador de la centralización, puedo revisar el borrador de la apertura antes de que quede establecido siendo dentro de los comprobantes. En reportes libros contables puedo ver el reporte mayor de una cuenta en específico, puedo ver el balance, que puede ser de un solo periodo, o lo puedo indicar, ¿cierto?, un rango de periodos para poder establecer el reporte. Puedo ver un reporte diario, puedo ver el libro de ventas, el libro de compras, el libro de honorarios y un balance consolidado. En utilitarios tenemos la otra opción que es importar. Tenemos varias opciones acá, que es para hacer la importación de forma masiva de los documentos de venta y compra, y además la importación de comprobantes unificados. Es decir, puedo cargar de forma masiva documentos de venta y compra y puedo cargar de forma masiva comprobantes de distinto tipo, ya sea egreso, ingreso, traspaso. Entonces simplemente selecciono la plantilla y esta me la descarga con toda la indicación de cómo poder realizar la importación. En el caso de que yo haya completado ya una plantilla para poder cargar compra al sistema, en tipo de información tendría que seleccionar documentos tributarios de compra, selecciono el archivo que descargué con la información ya completa, esa opción de usar cuenta de importación se deja en no, y en opciones para la cuenta corriente se recomienda crear la cuenta corriente si el RUT no existe. O sea, a partir del archivo, si algún cliente no está registrado en el sistema, me lo va a crear de forma automática. Ahí yo le doy guardar y luego en la opción de movimientos ventas, según el filtro de fecha que indiqué en el archivo, me va a aparecer el listado de todas esas ventas. Lo que procedería en ese caso entonces sería hacer la centralización de esas ventas para luego revisarla directo en el comprobante. La centralización se hace solo para ventas, compras y honorarios. Ya a partir de eso el sistema genera el asiento contable de forma automática. Para todos los otros hechos contables se debe hacer el ingreso de forma manual en la opción agregar. Bueno, y eso sería entonces el sistema contabilidad legado. Ya en definitiva, en resumen, ¿cierto? Lo primero que debemos hacer es crear el plan de cuentas en información de manejo de cuentas, planes de cuentas. Luego de eso debemos crear la empresa y asignar el plan de cuentas. En esta opción podemos crear los centros de costos. Luego a las cuentas podemos establecer ciertos atributos, establecer el atributo de centro de costo, de conciliación o de honorario, lo que nos va a permitir poder hacer el ingreso de información, ya sea de venta, de compras o de honorario, y nos va a permitir empezar a crear comprobantes. En utilitarios parámetros preliminares hacemos la configuración para la numeración de los comprobantes y centralización. Cierre de periodo, podemos llevar un control de los periodos que voy cerrando
Ya si necesito hacer alguna modificación, puedo volver hasta esta opción, seleccionar el periodo, le doy a eliminar, ahí no se elimina la información, sino que nos permite poder hacer alguna modificación para ese periodo. Y a partir de todos los comprobantes que tenga, puedo ver los distintos reportes que ofrece el sistema. Perfecto, aquí finaliza entonces la capacitación del módulo de contabilidad de legado.